Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y Esta Semana. Hoy es viernes 25 de marzo. Acá estamos en una nueva edición para analizar las noticias del momento en Nicaragua. Nos acompaña nuestro director, el periodista Carlos Fernando Chamorro, y nuestros colegas periodistas de Confidencial, Octavio Enríquez, Iván Olivares y Cindy Regidor. Les saluda a su servidor periodista, Elmer Rivas. Buenos días, Carlos Fernando. Buenos días, Elmer. Un saludo a toda nuestra audiencia que nos sigue a través de YouTube, Facebook, nuestro podcast en Spotify y todas las redes sociales. Aquí estamos en Confidencial Radio, derrotando la censura televisiva y la censura impuesta por el régimen Ortega Murillo. Y vamos a hablar sobre el impacto que está teniendo en el país y a nivel internacional la ruptura del embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Maxfield, con la dictadura de Daniel Ortega. Un hecho que produjo una enorme sorpresa sin aviso cuando el embajador Maxfield hizo uso de la palabra y, contrario a lo que fueron sus intervenciones los meses anteriores, hizo una denuncia frontal contra la dictadura Ortega Murillo. Dijo que era el momento de romper el miedo y habló en nombre de los presos políticos, habló en nombre de los asesinados cuyos crímenes se mantienen en la impunidad, y habló también en nombre de los servidores públicos, civiles y militares, que dijo se mantienen en sus trabajos por temor a perder un empleo, repitiendo consignas, llenando plazas, vigilados por el régimen. Y hay que ver ahora qué impacto tiene el mensaje que Arturo Maxfield le ha dado a la ciudadanía nicaragüense. En esencia dijo, no pierdan la esperanza, pierdan el miedo. Y habló evidentemente desde la óptica del temor de alguien que considera que está asumiendo un riesgo al tomar esta decisión, y lo hace fundamentalmente desde el fondo de su conciencia por los hechos que están ocurriendo en Nicaragua, y dice lo que probablemente tienen también en su conciencia muchos otros diplomáticos nicaragüenses, muchos otros funcionarios públicos. No se puede defender lo indefendible. No hay ideología que pueda justificar la crueldad, como ha ocurrido con el aislamiento y las políticas de tortura del régimen Ortega Murillo contra los presos políticos en la cárcel, cuando explicó cuáles fueron los elementos que lo llevaron a romper esta larga carrera de servicio público que empezó en 2011 en la diplomacia nicaragüense, y primero como agregado de prensa en la Embajada de Nicaragua en Washington, después como ministro consejero en la Embajada ante la OEA, y en los últimos 5 meses como embajador plenipotenciario de Nicaragua en la OEA. Maxfield fue nombrado precisamente en la víspera de la farsa electoral del 7 de noviembre del año pasado, hasta que se produjo esta ruptura política que fue transmitida en vivo a través de los canales de la OEA, que en ese momento estaban conectados para brindar información sobre esta reunión rutinaria de la OEA. No era una reunión, no era un foro especial, ni mucho menos una asamblea general o algún evento dedicado específicamente a Nicaragua, y por eso ha sido más impactante todavía el efecto de sorpresa que ha tenido. Vamos a hablar más adelante sobre cómo ha sido escuchado este mensaje en Nicaragua, particularmente por los servidores públicos. Hoy Confidencial publica una nota en la que se recogen varios testimonios y en esencia dice: escuchamos al embajador Arturo Maxfield en silencio. ¿Por qué es necesario guardar silencio cuando un funcionario público habla por todos y habla por muchísimas otras voces en el país
Sobre eso vamos a conversar más adelante aquí en la tertulia de Confidencial Radio, y también sobre el impacto diplomático que tiene este mensaje, el hecho de que el embajador de Nicaragua diga ante la OEA lo que verdaderamente es el sentimiento del pueblo nicaragüense y no la vocería del régimen Ortega Murillo, pues tuvo un enorme impacto también entre los embajadores de la Organización de Estados Americanos. Ahora se está planteando que se reactiven las discusiones sobre la crisis de Nicaragua. Vamos a hablar también sobre otro hecho igualmente sorpresivo y al mismo tiempo extremadamente preocupante, como es la expulsión del delegado en Nicaragua del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y esto es igualmente paradójico y también sorpresivo porque hace 2 semanas el jefe regional de la Cruz Roja Internacional, el señor Jordi Reich, recibió una condecoración del canciller Denis Moncada en nombre del Estado de Nicaragua, celebrando lo que él llamó una relación respetuosa que la Cruz Roja Internacional ha mantenido con la dictadura Ortega Murillo. Tal vez es bueno aclarar a la audiencia que la Cruz Roja Internacional tiene unos protocolos muy estrictos, que realmente nunca hablan con la prensa ni cuentan el tipo de gestiones y actividades que desarrollan en un plano estrictamente humanitario, pero juegan un papel muy importante para comunicar, para indagar, para verificar cuál es el estado de los presos en las cárceles y en el caso de Nicaragua, de los presos políticos. Se conoce, sin embargo, por familiares de los presos políticos, por organizaciones de derechos humanos, por diplomáticos, que desde hace más de 8 meses la Cruz Roja Internacional ha sido bloqueada en Nicaragua por el régimen Ortega Murillo, que le impidió poder entrar a las cárceles del Chipote para ver cuál es la condición de salud en que se encuentran los presos y cuáles son, y además, las condiciones humanas o las condiciones más bien inhumanas en que se encuentran en violación a lo que son las normas internacionales de cualquier sistema carcelario. A inicios de junio se produjo una visita de un representante de la Cruz Roja Internacional a la cárcel del Chipote, una visita breve, y posteriormente todas sus solicitudes fueron denegadas. Sí se le permitió a la Cruz Roja Internacional visitar a los presos en el sistema penitenciario de la cárcel Modelo, pero no en el Chipote. Incluso se llegó al extremo de crueldad que cuando la Conferencia Episcopal y el Nuncio Apostólico solicitaron a través de la Cruz Roja Internacional hacerle llegar a los presos políticos del Chipote ejemplares de la Biblia para que pudieran tener lectura, consuelo, un encuentro espiritual. Esta solicitud también fue denegada por el gobierno en otro acto de crueldad y esas Biblias finalmente fueron entregadas a los presos comunes o a los presos en general de la cárcel Modelo. El asunto es que 2 semanas después de haber condecorado al delegado regional de la Cruz Roja Internacional, el gobierno este lunes le quitó el beneplácito al jefe de la misión de la Cruz Roja Internacional en Nicaragua, con lo cual fue declarado non grato y 2 días después salió del país. ¿Por qué lo expulsaron? Las razones no han sido ni siquiera anunciadas ni informadas por el gobierno. Evidentemente, este hecho se suma a la expulsión que ocurrió hace ya 3 semanas del nuncio apostólico Valdemar Sommertag y apunta a un régimen que sigue quemando todos los puentes, dinamitando todos los hilos de contacto con la comunidad internacional, con los organismos de derechos humanos, lo cual coloca a las víctimas en una situación de mayor peligro, de mayor indefensión. Vamos a hablar más adelante también sobre las condenas judiciales que se llevaron a cabo el lunes pasado contra los reos de conciencia de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro
mi hermana Cristiana Chamorro, mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, Walter Gómez, Marco Fletes y Pedro Vázquez, todos sentenciados a penas que van de 8 hasta 13 años de cárcel, además de multas millonarias, todos inocentes. No se pudo probar en ningún momento del juicio los delitos que les imputan, pero igual que todos los presos políticos tienen ahora una sentencia de condena. Cristiana es la 7ª precandidata presidencial condenada en estos simulacros de juicio, igual que ocurrió antes con Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora, Noel Vidaurre y Arturo Cruz. Y ese mismo día también se inició el juicio contra Juan Lorenzo Holman, gerente general del diario La Prensa, quien ya también tiene una sentencia de culpabilidad, aunque todavía no sé si ya se ratificó o no. Pero bueno, ese es el caso. El hecho es que en los procesos del Chipote, en estos simulacros de juicio, todavía está pendiente el caso de el expresidente del COSEP, Michael Healy, y el de Álvaro Vargas, que están programados hasta para el día 24 de abril. Los familiares de los presos políticos están demandando que todos los presos que ya fueron condenados bajo estas leyes espurias del régimen y bajo estos simulacros de juicio sean trasladados a sus hogares bajo arresto domiciliario en aquellos casos en los que se encuentran padeciendo enfermedades, males crónicos o por razones de edad. Y si ese no es el caso, que sean trasladados a un centro regular penitenciario donde puedan tener visitas regulares, donde puedan tener mejor alimentación, donde no estén sometidos a un régimen de tortura, a un régimen de aislamiento, donde puedan tener comunicación entre ellos y con los demás presos, y donde también puedan tener derecho a la socialización como seres humanos, a la lectura que se les ha negado en el Chipote, a poder tener frazadas, a poder tener los indumentos elementales que un ser humano requiere, aún privado de su libertad. Estos derechos siguen siendo negados por el régimen. Hoy los presos políticos no solamente están bajo aislamiento, sino que se les ha impuesto además otro castigo, que es el castigo del silencio. Aún aquellos que se encuentran en celdas compartidas no les permiten hablar, no les permiten conversar. Y hay que recordar que todavía hay 4 presas políticas: Dora María Telles, Tamara Dávila, Suyén Barahona y Ana Margarita Vigil, que se encuentran en celda de confinamiento solitario, extendiendo este castigo y esta crueldad y este acto de venganza política que el régimen está haciendo en contra de estas 4 mujeres que hasta este momento han mantenido y mantienen su dignidad intacta. Hablaremos también sobre el Banco Centroamericano de Integración Económica y los préstamos que ha otorgado a Nicaragua en los últimos años. Pareciera que están llegando ya al tope de la capacidad de endeudamiento que tiene el Estado de Nicaragua con el BESIE, pero bueno, el presidente ejecutivo del BESIE, Dante Mossi, estuvo en Managua la semana pasada en un acto obsequioso con el régimen Ortega Murillo. Dijo que se sentía extremadamente con una gran calidez en un país que vive bajo estado policial, con presos políticos, con centenares de asesinatos que están en la impunidad y con más de 170,000 personas en el exilio. Y por último, vamos a comentar también los resultados de la encuesta auspiciada por Confidencial, realizada por el Diálogo Interamericano sobre los migrantes nicaragüenses en Costa Rica. La encuesta ha sido ampliamente divulgada por Confidencial y esta semana, desde el pasado fin de semana, hemos promovido también encuentros con lectores, con audiencias y con representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil aquí en San José, Costa Rica, para conversar sobre este tema, pero hay muchísima información
de interés para los migrantes nicaragüenses en Costa Rica, en Nicaragua, los ciudadanos nicaragüenses en nuestro país y a los migrantes nicaragüenses en otras partes del mundo. Empezamos esta conversación con mis colegas Iván Olivares, Octavio Enríquez, Cindy Regidor, Elmer Rivas, sobre las noticias del momento. Octavio, comencemos por el impacto que ha tenido la ruptura política del embajador Arturo Macfield con la dictadura. ¿Cómo se ha escuchado este mensaje en Nicaragua y particularmente en los ministerios, en los entes autónomos, en la policía, en el ejército, entre los servidores públicos, civiles y militares, por los cuales dijo Arturo Macfield que también hablaba? Mira, Carlos, el primer efecto, ¿verdad? El efecto inmediato es de sorpresa, que creo que es un efecto compartido entre todos. Yo me cuento entre esas personas que escuchó hasta 2 veces o 3 veces lo que dijo el embajador Macfield para creer que era posible lo que estábamos oyendo durante la transmisión. Y los empleados públicos, además de ese efecto sorpresa de no creer, reaccionaron con mucha cautela. Sí, porque la situación que ellos han venido denunciando, que nosotros lo hemos enfatizado ya en varios programas anteriores, es una situación de humillaciones, de vigilancia política, de represalias si descubren que piensan distinto, pero sobre todo de intolerancia, ¿no? Ante cualquier posible como asomo de denuncia. Y lo que pasa con Macfield es que él se convierte en la voz de toda esta gente que no puede hablar, ¿verdad? Y lo hace en un momento, digamos, inesperado, como vos decías, en una sesión pues que no tenía mayor y la denuncia de Macfield hace que los ojos vuelvan a ver a Nicaragua al tratarse de un embajador en funciones. Yo hablé con varios de los empleados públicos que me decían, mira, la gente que está con el régimen, porque hay gente que está con el régimen, eso también se tiene que decir, pues la gente que está con el régimen están muy callados porque realmente lo que nosotros interpretamos es que les dolió muchísimo pues la exposición que hizo Macfield en el seno de la OEA, y nosotros lo que hacíamos era mirarnos pues de manera discreta, ¿sí? De manera discreta, para que no mostrar nuestras emociones. A eso es lo que vos te referías cuando hablabas de que lo escucharon en silencio, pues. Pero obviamente sí generó un montón de comentarios entre los empleados estatales. Y nosotros hablamos con empleados que están en los ministerios y también con exfuncionarios, ¿no? Como Ligia Gómez, que estuvo en el Banco Central y que también denunció al régimen en 2018 por la violencia política que desataron contra los manifestantes y contra los opositores y el país en general. Pues, y ella lo que decía era que lo que suele ocurrir, hay un patrón de reacción del régimen ante estos casos. El primero es una campaña de desprestigio que casi fue inmediata y que la miramos en las redes sociales llamando traidor al funcionario que denunció. Y por otro lado, hay una especie como de silencio sepulcral, por decirle de algún modo. El mismo Ortega ese día tuvo un evento y no dijo absolutamente nada de lo que dijo el embajador. Entonces, esas son las reacciones que hemos estado, viendo en el ambiente ante un hecho que marca un antes y después en la historia de la OEA. Yo no recuerdo, al menos, Carlos, no sé si vos recordás algún caso parecido en el pasado. Yo no recuerdo que un embajador haya hecho una denuncia tan fuerte contra el mismo gobierno que representa. Y lo que he leído en las redes sociales y en los comentarios y artículos que ha suscitado el acto de conciencia del embajador Macfield ha sido que es un golpe, digamos, a la imagen que se tiene en América Latina de que muchos funcionarios cuando llegan, cuando consiguen estos puestos, ¿no? Y hacen un servicio al país, en realidad terminan sirviendo, ¿no? a regímenes, terminan callándose y terminan aceptando un montón de cosas, que es precisamente con lo que rompe Macfield de tajo con estas declaraciones, pues. Entonces esas son varias, las reacciones a nivel interno, pues la gente reacciona con prudencia, creo yo, pues porque estamos en una dictadura y es francamente muy lleno de sentido común que esto ocurra. Bueno, eso es un poco el clima que existe
en el país. No sé si ustedes han tenido algún contacto, alguna reacción con personas que también han reaccionado de distinta forma a las declaraciones que hizo Arturo Macfield. Arturo Macfield, pues muy conocido en el gremio periodístico como profesional, como periodista, que trabajó en algún momento en Canal 12, en la prensa, en otros medios de comunicación. Y bueno, y como decía antes, forma parte del servicio diplomático desde el año 2011. Sí, la verdad es que la gente lo que se está preguntando, o sea, todos están claros que hay más Macfield dentro de las instituciones del Estado, pues más gente inconforme y molesta con todo lo que está ocurriendo. Lo que la gente se está preguntando, Carlos, es qué sigue después, o sea, cómo va a reaccionar la comunidad internacional. Uno ha visto una serie de reacciones de embajadores, ¿no? Donde claramente, bueno, desde el secretario de Estado Blinken, ¿verdad?, que reaccionan respaldando el coraje de la denuncia del embajador, hasta también el respaldo que le han dado otros embajadores. Pero ¿cómo se va a traducir esto? O sea, ¿hasta dónde va a llegar? O sea, esto va a significar, por ejemplo, que le van a aplicar la Carta Democrática a Nicaragua. O sea, todas esas preguntas la gente se las está haciendo, pues. O qué otras medidas bilaterales van a tomar después de escuchar que el propio embajador de Ortega, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Ellos salen, el régimen sale sorprendido también a intentar, ¿cómo se llama?, borrar todo el rastro de Macfield, y comienzan en las redes a decir que no es su embajador. Ellos mismos publican un comunicado diciendo de que él no lo representa, pero como la mentira, y eso es una ley de la vida, tiene los pies muy cortos. O sea, al día siguiente en la misma Gaceta publicaron la destitución. Entonces, la verdad es que yo creo que ninguno de nosotros esperaba lo que miramos ayer, pues, o sea, realmente es así. Ayer hubo una votación nuevamente en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la invasión rusa a Ucrania. Curiosamente, es una resolución promovida por México y Francia, que son miembros del Consejo de Seguridad, y como no lograron en el Consejo de Seguridad promover esta resolución, obviamente por el veto de Rusia, no sé cuál fue la posición de China, lo llevaron a la Asamblea General. Más de 140 países apoyaron esta resolución, que lo que pide es el retiro inmediato e incondicional de las tropas invasoras rusas en Ucrania, y hace una apelación por la catástrofe humanitaria que está provocando esta invasión. Y repito, es una resolución promovida por México, en la cual otra vez Nicaragua se abstuvo. ¿Qué posición va a adoptar el gobierno de México, en la OEA y también el de El Salvador frente a esta nueva evidencia de que lo que en Nicaragua existe es una realidad paralela que ha sido fabricada por el régimen Ortega Murillo, que tiene al país en la cárcel, que tiene todos los crímenes de la represión en la impunidad, y está apelando o alegando que condenar sus acciones equivale a un acto de injerencia externa. Puede seguir México manteniendo ese discurso frente a los hechos y al mismo tiempo frente a la propia evidencia de que el embajador de Nicaragua le está diciendo: no, yo tengo que repetir lo que me están diciendo en Managua. Y Managua lo que hay es una dictadura, no es una nación soberana que está enfrentada con una potencia extranjera. No, es que los hechos están a la vista, ¿sí? O sea, es como los que tardaron un montón de tiempo, güey. Tuvieron que esperar, ¿verdad?, hasta que se formalizara, por ejemplo, la reelección, después de meter preso a los candidatos opositores, después de reprimir. Los que esperaron todo eso para llamar a Ortega dictadura, yo creo que tardaron mucho, ¿no? O sea, las evidencias están ahí. El mismo Macfield hizo una enumeración de todas las violaciones de derechos humanos que Ortega ha cometido, desde los actos, pues, contra los presos políticos. Habló también de los asesinados en abril. Mencionó el caso de las personas que se han tenido que exiliar. Sí, o sea, yo creo que escucharlo
de la voz del mismo embajador, termina por convencer a los que no estaban convencidos, que yo creo que ya son cada vez menos, pues, o actúan más bien por conveniencia, pues, o por otro tipo de intereses que uno, pero lo que a uno le queda claro es que el testimonio de Macfield es valioso incluso para los que aspiran a que haya justicia en el futuro, ¿sí? No en Nicaragua, sino en cortes internacionales o donde se pueda, pues, pero el tipo de testimonio de Macfield desde adentro, contando lo que está pasando en el régimen, yo creo que habla por sí solo y tiene un peso fundamental en nuestra historia. La pregunta suya es si tendrá algún efecto en la postura de México hacia Nicaragua. Yo la verdad espero muy poco, lamentablemente. Debería tener un impacto por lo que dice Octavio, pero yo espero muy poco, sobre todo viendo las posturas que ha tenido el presidente López Obrador. O sea, inclusive vemos algunas actitudes sumamente parecidas a las del régimen Ortega Murillo en el plano diplomático. Hace poco vimos una carta que le dirigió a la Unión Europea en donde pues la forma de expresarse y el argumento de nosotros somos soberanos y ustedes los europeos colonizadores, eso era muy similar a la postura que vemos que tiene el régimen también y su forma de defenderse o justificarse. Entonces, lamentablemente, si el presidente López Obrador tiene una injerencia directa sobre cuál es la estrategia diplomática de su Cancillería, pues realmente no veo que haya algún cambio significativo. Ojalá que me equivoque. Parecía que la carta se la había redactado en el Carmen. En la edición de Confidencial de hoy hay una columna de opinión del ex canciller mexicano Jorge Castañeda que se titula Rusia y Cuba, la esencia de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador, en la que básicamente dice que otra paradoja en medio de este momento en el que México está promoviendo en las Naciones Unidas una declaración de condena a la invasión de Rusia en Ucrania. En México se están renovando el grupo de amistad México y Rusia. Bueno, eso es quizás una asociación, una organización política de los parlamentarios mexicanos que ha existido desde hace mucho tiempo, pero renovarla en este momento, así como renovar otro tipo de acciones de acercamiento que está haciendo el gobierno de López Obrador con Cuba en este momento, en el que Cuba incluso le ha impuesto condenas hasta de 30 años a los ciudadanos que participaron en el estallido de protesta que se produjo el año pasado. Pues son elementos que dicen, bueno, pareciera que lo único que le interesa a López Obrador es tener una buena relación con este tipo de regímenes autoritarios. Pero se puede extender la pregunta hacia Xiomara Castro. ¿Qué posición va a adoptar el gobierno de Honduras en esta crisis de Nicaragua y también el de El Salvador? ¿Seguirá manteniendo Nayib Bukele y su canciller Alexandra Gil la misma posición que hasta hoy han tenido de seguir condenando al régimen Ortega? Recordemos que aquí en Costa Rica se realizó este lunes una reunión de presidentes de lo que llaman la Alianza en Democracia para el Desarrollo, Costa Rica, República Dominicana y Panamá. Hicieron una declaración muy directa, muy clara, en solidaridad con el pueblo de Nicaragua, demandando la liberación de los presos políticos. Y bueno, es la otra cara de Centroamérica, porque si nos vamos a la parte norte de Centroamérica, la posición de Honduras hasta hoy, antes con el gobierno de Juan Orlando Hernández, y todavía no se conoce ninguna señal de cambio de Xiomara Castro, ha sido de complicidad con el régimen Ortega Murillo. Estos tres países centroamericanos están promoviendo esta alianza y aspiran a que se sumen a ella otros países del Caribe y eventualmente otros países de Centroamérica. Yo particularmente esperaría que el gobierno de Xiomara Castro en Honduras tome una posición un poco más beligerante. Bueno, el gobierno está entrando y ojalá tome una postura diferente. Con Bukele en El Salvador ha sido bastante difícil predecir cuál va a ser su posición. Por una parte, a veces apoyan las resoluciones que se han votado en
en el Consejo Permanente de la OEA en contra de la dictadura, pero por otro lado también se mantiene al margen precisamente por la avanzada de Bukele de pretender ejercer el control sobre El Salvador como Ortega lo ha hecho en Nicaragua, y ha tenido también problemas con Estados Unidos y ha empezado ese dime que te diré con Estados Unidos, y por otra parte defendiendo de alguna manera el ataque ruso o la censura de los rusos a los medios de comunicación en ese país para que no informen sobre la guerra de Putin en Ucrania. Ojalá cambien esas posturas, así también como la posición de México, que según su política condenan las violaciones a los derechos humanos, pero no condenan al perpetrador de los derechos humanos. Ojalá cambien esa postura, así también como la de Argentina. Pero es importante, es importante, Elmer, ratificar que la posición del gobierno de El Salvador en la OEA ha sido invariable de condena al régimen de Ortega, a las violaciones a los derechos humanos, y ha respaldado todas las resoluciones, incluida la resolución que establece la ilegitimidad del régimen de Ortega. Es cierto, tienen otra posición en relación a otros temas, se abstuvieron en cuanto a no condenar la invasión rusa en Ucrania, lo volvieron a hacer ahora, pero en el tema de Nicaragua hasta hoy la posición ha sido invariable. Sí, yo creo que con Bukele es una postura muy de no voy a hacer todo lo que Estados Unidos quiera que yo haga, yo soy el rebelde, pero al mismo tiempo no quiero asociarme tanto con Ortega como para abstenerme o votar a favor de lo que Ortega y su régimen quiera. Y en el caso de la presidenta Castro, yo creo que tiene un dilema muy grande, ¿no? Porque por un lado tiene esa vieja amistad con Ortega y con Murillo, ese gran favor cuando sucedió lo del golpe con su esposo Mel Zelaya, pero por otro lado también está el tema de su relación con Estados Unidos, que también o que tan mal se quiere llevar con Estados Unidos, y yo creo que dentro de esa relación está el tema de Nicaragua en la mesa. Entonces, ¿qué tan pragmática va a ser su decisión? Pues está por verse. Iván, ¿qué le dejó a Ortega la visita de Dante Mossi la semana pasada? ¿Cuál es el estado en que se encuentra la relación de Nicaragua como receptor de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica? Mucha gente dice, ¿por qué el BCE sigue financiando a la dictadura Ortega Murillo? Dante Mossi dice, porque Nicaragua cumple con todos los requisitos técnicos para poderle seguir otorgando préstamos, y dice que es el país que tiene la cartera más grande de préstamos con el Banco Centroamericano. Bueno, son varios temas, ¿verdad? Lo que sí es seguro es que Nicaragua tiene la mayor cantidad de proyectos que cuentan con financiamiento del Banco Centroamericano. En este caso son 33 proyectos. Y luego, si sumáramos al segundo y al tercer lugar, que son El Salvador, que tiene 16, y Costa Rica 15, ni siquiera sumándolos a ambos, hacemos la misma cantidad de proyectos que Nicaragua. Pero bien, estos días que he navegado más en la página del Banco Centroamericano, me he dado cuenta de una cosa. Publica los datos por país, lo publican por separado, pero te publican datos que no se pueden comparar. En un caso te publican un periodo para un país, para otro país publican un periodo distinto, entonces es muy difícil de comparar. Lo que sí es cierto, y estos son datos tomados de la página del sitio web del banco, esos 33 proyectos tienen un monto de financiamiento de 1.586 millones de dólares. Y eso incluye financiamiento nuevo aprobado solamente en el año 2021 por 890 millones de dólares. O sea, el BCE sigue teniendo abierto el chorro para financiar la dictadura. Pero luego tu pregunta de por qué el banco lo sigue haciendo, eso es un poco más difícil. Una de las fuentes con las que hablé para esta nota que estoy escribiendo y que vamos a publicar en Confidencial el fin de semana, me recuerda un detalle. Mossi es solo un ejecutor. En este caso yo añadiría un feliz ejecutor, pero él solamente ejecuta, él no decide, él no aprueba. Él solamente cumple lo que su junta directiva le ordena, y esa junta directiva está integrada por los países que son los dueños del banco. En principio, los 5 centroamericanos, y luego todos los demás que se le han añadido, en donde están, entre otros, México, Argentina, Colombia, España, Corea, etc. Belice, Cuba, aunque esos dos últimos no tienen voto. Pero son ellos los que deciden. De modo que, ¿por qué siguen haciéndolo? Es una cosa un poco difícil, a menos que sea, en el caso de los centroamericanos,
del Triángulo Norte de Centroamérica, más bien, yo no impido los préstamos para Nicaragua, de modo que vos no impidas los préstamos para mí cuando yo los pida. Puede ser un compadrazgo hablado. En este momento eso es lo que parece ser lo más cercano a una respuesta, y me recuerda un poco de lo que acaba de decir Cindy sobre la presidenta Castro de Honduras. Es cierto que podrá ser amiga de los Ortega, pero recordemos que en política no tienen amigos, los países no tienen amigos sino intereses. Así que creo que esto es lo que está detrás de toda esta situación. La visita de Mossi a Managua también despertó un tema del que no teníamos gran cosa en el radar hasta ahora, es el tema del mercado regional de deuda. Es parte también de lo que he hablado con algunos expertos en estos días. Ok, el mercado regional de deuda es un proyecto que empezó a formularse desde el año 2003. Así que llevan 19 años en esto y de hecho ni siquiera hay seguridad de que pueda estar listo el próximo año. Quizás en el 2024, pero depende de qué tanto se apresure. Un mercado regional de deuda es un lugar en donde Nicaragua y el resto de los países van a poder colocar deuda, colocar los bonos del Banco Central, las letras del Ministerio de Hacienda o viceversa, para tratar de encontrar compradores en el extranjero. La pregunta es, si bien es cierto, Nicaragua es un buen pagador, no ha dejado de pagar sus bonos por décadas, incluso durante los 15 años de este régimen, la pregunta es qué tan confiable va a seguir siendo Nicaragua para un inversionista extranjero. ¿Quién va a querer comprar esos bonos? Y si lo hacen, no va a ser a las tasas a las que normalmente se cotizan estos papeles, estas letras, sino que va a tener que ser a un costo mucho mayor, de modo que habría que ver si en realidad le va a resultar a Nicaragua factible poder fondearse en esos mercados. A menos que se cierre por completo el grifo del BCE, en cuyo caso esa será la única opción, aunque se tenga que pagar un costo mayor. Y un último detalle, la deuda externa sigue creciendo. Solo en los primeros 9 meses del año pasado creció en $660 millones. O sea, casi creció en 10% en esos primeros 9 meses. Estoy seguro que cuando tengamos el dato completo del año 2021, veremos que la deuda creció en más de 10% en un año. Eso es una cantidad estratosférica y significa que vamos en camino a regresar a los altos niveles de deuda per cápita que tuvimos en los años anteriores. Volvamos al otro tema de la semana, que es la expulsión de Thomas S., el delegado para Nicaragua del Comité Internacional de la Cruz Roja. Elmer, no hay ninguna información oficial sobre esto, el gobierno no ha dicho nada, la Cruz Roja ha confirmado que se produjo esta expulsión y dice que no le dieron ninguna explicación. Sí, el gobierno no se ha pronunciado al respecto, es parte de su política siempre del silencio, de callar y no referirse. El Comité Internacional de la Cruz Roja publicó una nota en la que dio a conocer de que el gobierno les había anunciado que les habían quitado el beneplácito a Thomas S., y por esa razón tuvo que salir del país, Sin embargo, la Cruz Roja Internacional sigue operando en Nicaragua. El gobierno no se ha pronunciado y probablemente no lo haga. Es importante mencionar que la Cruz Roja Internacional es el único organismo internacional que todavía está trabajando, operando en el país y que no ha sido expulsado por completo por la dictadura, y que de alguna manera ellos son los únicos que podrían tener contacto con los presos políticos, con los presos comunes también en el sistema penitenciario nacional. Pero en este caso también familiares de los presos políticos que están en el Chipote han confirmado a Confidencial que la Cruz Roja Internacional ha hecho diferentes intentos y gestiones para poder visitar a los presos políticos en el Chipote y no les han sido autorizados. Usted mencionaba al inicio de este programa que la Cruz Roja Internacional tiene su propia política de hacer su trabajo, pero también lo hace en silencio, no publica o no informa públicamente sobre las visitas periódicas o esporádicas que hace a los presos políticos. Sin embargo, lo hace y es una manera de que una organización internacional pueda constatar cuál es la condición de ellos. Sin embargo, no sabemos nada, no sabemos si en algún momento el gobierno quiera o vaya a suspender las operaciones de la Cruz Roja Internacional en Nicaragua, como ya lo ha hecho con otros organismos. Es posible, ya la irracionalidad de la dictadura, se puede esperar cualquier cosa.
Bueno, el hecho es que hay una expulsión y no es la primera. Se expulsó el nuncio, ahora se expulsa al delegado de la Cruz Roja Internacional. El impacto que esto ha tenido en el ámbito diplomático es de preocupación extrema, y también en el ámbito de los familiares de los presos políticos. Repito, no había contacto entre la Cruz Roja Internacional y los prisioneros en la cárcel del Chipote. No le permitía el régimen a la Cruz Roja Internacional entrar al Chipote. Uno podría suponer de que la expulsión es una reafirmación de esa política, de cerrar las puertas, de mantener el aislamiento, a pesar de lo cual no han podido borrar a los presos políticos de la memoria nacional, ni tampoco de lo que simboliza su encarcelamiento. Lo dijo Arturo Macfield en la entrevista que hice con él yo después de su mensaje en la OEA. Dijo él: los presos políticos representan la esperanza de Nicaragua. Y dijo: yo he sufrido por los presos políticos. No se puede justificar el aislamiento, no se puede justificar la tortura. Nadie los ha visto, no los vio la Cruz Roja Internacional, y ahora se produce esta expulsión. Y aparentemente es un tema muy sensible dentro del régimen, el tema de los presos políticos, precisamente porque las gestiones del nuncio, las gestiones que hacía el nuncio sobre el tema de los presos políticos fue lo que también provocó la expulsión de él. Y en este caso no sabemos qué pasó con Thomas S., no sabemos si estaban haciendo algún tipo de gestión o si hubo alguna comunicación que le molestaría al régimen de Daniel Ortega. Pero eso fue bastante también importante, que la denuncia de Arturo Macfield fuera precisamente mencionar e iniciar su intervención en el Consejo Permanente de la OEA denunciando la presencia de más de 177 presos políticos en el Chipote y en los sistemas penitenciarios de Nicaragua. Brevemente, Cindy, contarnos un poco sobre la encuesta de los migrantes, y creo que es un tema al que vale la pena dedicarle más tiempo en nuestra próxima conversación el próximo viernes. No sé si vas a estar entonces con nosotros, pero quería aprovechar también para invitar a toda nuestra audiencia y sobre todo nuestra audiencia acá en Costa Rica, nicaragüenses y costarricenses, que a partir de este próximo sábado vamos a estar presentando en el noticiero Telenoticias de Teletica a las 7 de la noche un segmento informativo sobre la actualidad nicaragüense. Se llama Nicaragua al Día. En el año 2019 lo estuvimos produciendo por un buen lapso de tiempo, y ahora vamos a relanzarlo a partir de este próximo sábado. Sí, Carlos Fernando, nosotros auspiciamos como Confidencial y Nicas Migrantes una encuesta, es un estudio comparativo. Queríamos ver cuál era la situación, la calidad de vida de los nicaragüenses en Costa Rica y comparar a ese grupo y esa población que se vino hace más de 10 años y la población que llegó producto del estallido de la crisis en Nicaragua, es decir, a partir de 2018. Es una fotografía, como suele decirse y suele llamarse a los resultados de las encuestas, que nos muestra una situación pues lamentablemente precaria en lo económico, vulnerable en general, es lo que nos dice su autor, el experto en temas migratorios y politólogo Manuel Orozco. Compartimos varias notas a partir de el fin de semana pasado sobre la situación. Algo importante a destacar es que casi la cuarta parte del total de migrantes nicaragüenses que están aquí salieron después de 2018 y el 52% tienen más de 10 años de vivir en Costa Rica. Eso por supuesto tiene que ver con los contextos en Nicaragua, pero también la situación en Costa Rica, ¿no? Que tiene que ver con pues, un periodo de crecimiento económico que hubo en Costa Rica en los últimos 20, 30 años, que hizo que una parte considerable de nicaragüenses llegara aquí buscando trabajo. La mayoría, bueno, una parte considerable, entre 31 y 40% adujeron razones económicas para dejar el país. Eso incluyendo a quienes también salieron después de 2018. Desempleo, falta de oferta laboral, carestía de la vida,
la urgente necesidad de ayudar a la familia, la falta de acceso a alimentación, a servicios de salud. También se argumenta la falta de gobernabilidad política que flagela al país, especialmente a partir de 2018. Lo más difícil de vivir en Costa Rica, dicen los nicaragüenses, es 50% aseguró que es encontrar trabajo, sobre todo en el contexto actual, en donde el país viene saliendo de una recesión económica producto de la pandemia y las medidas que se tomaron por la pandemia, mientras que quienes tienen más de 10 años dijeron que casi un 30% dicen que la mayor dificultad es tramitar papeles como visas o como licencias. Me llamó mucho la atención el tema de la vulnerabilidad, principalmente emocional, que tiene la gente que salió después de 2018, por todo el trauma de lo que vivieron, en muchos casos persecución política. En cuanto a su bienestar, cómo viven aquí, Carlos Fernando, hay que, bueno, quienes vinieron hace más de 10 años tienen mayores accesos a servicios básicos, un 70% de este grupo accede a la caja, por ejemplo, del Seguro Social, mientras que de quienes vinieron después de 2018 es apenas un 30%, es poco, ¿no? Algo importante, positivo a destacar, es que los nicaragüenses en su mayoría se sienten bien recibidos por los costarricenses, aunque sí, quienes vinieron hace más de 10 años notan un poco más el tema de la xenofobia, pero en general sí hay pues ese reconocimiento de que sí se sienten acogidos en este país que les ha dado refugio, que les ha dado oportunidades. Creo que también es importante destacar el tema de las remesas. El nicaragüense que vive en Costa Rica en promedio envía $1,300 al año a Nicaragua. En concepto de remesas son un poco más de $100 mensuales. ¿Y quiénes mandan remesa? El 75% de los nicaragüenses que viven aquí en Costa Rica envían remesa a sus familias en Nicaragua. La encuesta, el estudio completo, vamos a liberarlo para nuestra audiencia en abril para que estén pendientes, y también más adelante vamos a seguir publicando otras notas sobre un tema interesante y que ha sido muy poco o nada estudiado, como por ejemplo cómo se informan los nicaragüenses en Costa Rica. Tenemos ahí unos hallazgos importantes, por supuesto las redes sociales juegan un papel importante, Facebook, WhatsApp, los familiares, el contacto directo que les dicen qué es lo que está pasando en Nicaragua, y también por supuesto medios locales nicaragüenses y costarricenses que también están leyendo estos nicaragüenses que vivimos aquí en Costa Rica. Gracias, Cindy. Seguiremos conversando sobre los resultados de este estudio sobre los migrantes nicaragüenses en Costa Rica. En Costa Rica se está entrando ya en la recta final de la campaña electoral entre los dos candidatos, José María Figueres y Rodrigo Chávez. Estamos pendientes también de no solo de los resultados, sino de cuál será la política del Estado costarricense en relación a los migrantes nicaragüenses y en relación a Nicaragua. Esperamos tener la oportunidad de entrevistarlos antes y después de la campaña electoral al ganador, al presidente electo en su momento y a las nuevas autoridades, por un asunto de extrema importancia para los nicaragüenses, como ha sido hasta ahora la política de refugio y la política de solidaridad que el gobierno costarricense ha mantenido a lo largo de todos estos años, no solamente históricamente, pero particularmente durante esta crisis que estalló en el año 2018. A nuestros amigos que nos escuchan en sus hogares, en los ministerios del Estado, en cualquier lugar, y sobre todo aquellos que, como miles de otros servidores públicos, han escuchado en silencio las declaraciones del embajador Arturo Macfield, los invitamos a seguirse conectando con nosotros en nuestras plataformas de YouTube, de Facebook, en el podcast de Confidencial Radio y en confidencial.com.ni. Y aquellos que tienen también la voluntad, el interés de ayudarnos a romper la censura, a compartir información de interés público, aquí estamos nosotros siempre ofreciéndoles un esfuerzo para brindarles seguridad en cuanto a la publicación de la información. Este es nuestro compromiso como periodistas en Confidencial y lo seguiremos haciendo
para poder cumplir con este objetivo superior, que es simplemente mantenernos apegados a la verdad, a poder informar con credibilidad y confianza para toda nuestra audiencia y a seguir derrotando la censura que ha intentado establecer el régimen Ortega Murillo. Regresamos este domingo en el programa Esta Semana a través de nuestro canal de YouTube y Facebook, y aquí estaremos en confidencial.com.ni. Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.